Desde hace unos años es innegable el incremento de incidencia de problemas de salud mental y con ello de la demanda de profesionales que atiendan a la población para problemas como la ansiedad, estados depresivos, terapia de pareja o cuando lo sufren nuestros hijos y familiares. Sin embargo, los profesionales de la psicología y de la salud mental alertan que de la mano de este incremento de demanda de atención, también ha crecido la cantidad de pseudoterapias y personas que realizan intrusismo sin estar tituladas, con los riesgos que ello puede suponer para nuestra salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar de ello, de los riesgos que tienen las pseudoterapias para nuestra salud mental y cómo identificarlas para no poner en peligro nuestra salud mental. Isabel Fernández, ¿qué tal? Psicóloga, muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Hoy un tema, bastante serio y el que tenemos que tener muchos, podríamos decir, complejos claros, que tengamos que entenderlos perfectamente, ¿no? Porque, Isabel, es importante aclarar, ¿por qué es tan importante aclarar el tema para la salud de la población? Bueno, pues es importante que tratemos este tema porque, como tú has introducido, acudir a pseudoterapias no es que sea inocuo, no es que de igual, sino que hoy explicaremos que tiene riesgos para nuestra salud mental de la persona o incluso física. Ese tema yo he de decir que la verdad es que me daba un poco de pereza tratarlo porque realmente puede pensar la gente que nos molestan las pseudoterapias a las profesionales de la psicología porque nos hacen como la competencia o algo así, y realmente no es cierto, sino que por una parte es que las psicólogas y psicólogos tenemos recogido en nuestro código deontológico la obligación legal de luchar contra el intrusismo, y por otra parte porque últimamente parece que ha habido como un boom de intrusismo, parece ser, puesto que tanto pacientes como familiares cada vez hablan más de malas experiencias que han tenido en este sentido, algunas veces acudiendo por ignorancia porque no saben muy bien qué tienen que buscar cuando necesitan atención para salud mental, y otras veces porque las personas que realizan intrusismo les han engañado vendiéndoles prácticas como si fueran científicas y efectivas o como si estuvieran al nivel de la psicología sanitaria o incluso de la psiquiatría. Isabel, como especialista en esto, titulada, para situarnos un poco, ¿qué es una pseudoterapia o pseudociencia? Es decir, ¿cómo distinguimos entre un tratamiento psicológico científico y cuando es intrusismo o una pseudoterapia? Pues una pseudoterapia o pseudociencia es una práctica que nos venden como si fuera a solucionar o a sanar algún problema de salud física o mental, pero que no ha podido ser probada por el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues, por simplificarlo mucho, es un proceso de varias etapas por las que se va probando un determinado tratamiento, bien sea médico o psicológico, para demostrar que sirve para solucionar un problema físico o psicológico. Por ejemplo, sabéis que pues todos teníamos muchas ganas de que saliera la vacuna del coronavirus, pero los expertos en el área decían que podía tardar meses o que las vacunas a veces tardan incluso años y que la iban a sacar in extremis, ¿no? Porque tenía que pasar por esos controles para demostrar no solo que sirve para hacernos inmunes a la COVID, sino también que no produce ningún efecto secundario perjudicial para nuestra salud, o al menos en la mayoría de nosotros. O sea, tiene que pasar por esas etapas del método científico. Bueno, pues en psicología o en cualquier otra especialidad de la salud tiene que pasar igual. Nuestros tratamientos, el tratamiento cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación, todas estas han pasado por ese proceso aplicándose a millones y millones de personas en todo el mundo para demostrar que sirven para, por ejemplo, tratar problemas como la depresión o la ansiedad. ¿Qué pasa con las pseudoterapias? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de pseudoterapias tipo el Reiki, flores de Bach, constelaciones familiares, bioneuroemoción, biodescodificación, programación neurolingüística y otras 1000 que hay por ahí, pasa que no han demostrado con ese proceso científico y con ese método que sean efectivas, ni tampoco que no puedan hacer daño, y por tanto se las llama pseudociencias o pseudoterapias por eso.
y por tanto es totalmente ilegal que se apliquen o se vendan como si fueran a curar un problema psicológico o físico, ya que se diría que estamos engañando al paciente. Pero claro, Isabel, aquí entra una cuestión que podemos hacernos todos, y es que puede haber personas que nos digan que a ellas pues sí les ha funcionado este tipo de prácticas. ¿Esto es posible? Bueno, vamos a ver, no se ha demostrado que sean efectivas para problemas de salud mental, pero puede pasar que haya alguien que crea haber mejorado tras ir a alguna pseudoterapia tipo Reiki por lo que se llama efecto placebo. Es decir, yo me creo que esto es efectivo y me puedo sentir que me ha funcionado un poco. Lo que pasa que, mirad, el problema es que ni siquiera hablamos de una mejoría real a largo plazo, sino que hablamos de un alivio psicológico momentáneo, pero el problema persiste en la mayoría de los casos o en todos ellos. Y además el riesgo que esto conlleva no solo es los peligros que puede conllevar la práctica por sí misma, sino ya los peligros derivados de no poner en marcha la solución que sí que ha sido probada. Por ejemplo, en una depresión, no solo ya lo que nos diga el que nos hace el Reiki nos puede hacer estar peor a largo plazo, sino que al no hacer el tratamiento, que sí se sabe que soluciona la depresión, pues la persona se la puede cronificar o incluso puede empeorar, llegando incluso a los casos de suicidio. El problema de esto es que como las personas que imparten estas pseudoterapias no tienen formación científica en salud mental, tampoco tienen el criterio, lo desarrollado suficientemente para saber hasta qué punto están poniendo en riesgo la salud mental de las personas que se ponen en sus manos y hasta qué punto se les puede suicidar a alguien, provocar agresiones o estamos hablando de cosas muy graves. Y luego es que también está la falta de ética del que lo hace, porque en lugar de que el paciente vaya a lo que se sabe que funciona, le estás haciendo perder el tiempo y también le estás cobrando un dinero por algo que no funciona y lo que es peor, que lo estás vendiendo como si le fuera a funcionar. Bueno, al inicio has mencionado que puede haber cierto complejo entre vosotros mismos, ¿no? Entre los psicólogos, al hablar de pseudociencia. A pesar de vuestra obligación legal, ¿no?, denunciar las prácticas ilegales, y que puede parecer que os molesta que exista este tipo de prácticas porque os quita el trabajo, ¿no? ¿Es así, no? ¿Os supone un problema de competencia, Isabel? Pues yo diría más bien que lejos de quitarnos el trabajo, por desgracia, nos lo complica y bastante porque cronifican problemas y los empeoran con esas prácticas ilegales. Y la verdad que da coraje que te llegue alguien que ha ido antes a esas prácticas, quizás confusos porque no sabían a dónde ir o porque les han vendido soluciones mágicas y vengan muy mal por cosas que se podrían haber solucionado antes. Yo he escuchado cosas muy fuertes, la verdad, de recomendar fumar cannabis o tomar cocaína para según qué problemas, de hacer terapias de pareja en parejas en las que existe violencia de género, que eso además tiene consecuencias penales, que está recogido no solo en el Código Deontológico, sino en el Código Penal a partir de la Ley de 1/2004 de violencia, porque esto es largo de explicar, pero sabemos que genera un daño muy grande para la víctima. Es que, por ejemplo, imaginad, voy a hacer una analogía con algo físico. Imaginad que mañana me diagnostican un cáncer. ¿A que sería impensable que yo lo primero que hiciera fuera ir a constelaciones familiares? Sería un riesgo porque según lo que yo he oído de esas prácticas, me podrían decir cosas como que tengo cáncer porque una bisabuela mía tuvo mala vida o por mis antecedentes familiares. Entonces, no solo no me curaría ese cáncer, sino que me haría muchísimo daño. Quiero ir a ese tipo de prácticas como constelaciones familiares, vale, puedo ir como una creencia, siendo consciente de que es una creencia, pero no es un tratamiento, no son comparables. Entonces, ¿por qué con la salud mental sí se pretende hacer una comparación? Pues yo creo que por un lado, porque se ha banalizado como algo secundario que puede hacer una atención cualquiera, a pesar de las cifras que estamos teniendo de suicidio y de problemas, y por otra parte porque ha sido tal el tabú hacia la psicología que la persona, alguna gente ha preferido ir a alguien que no tiene titulación, que no está formada, que no está regulado legalmente, que no hay consecuencias legales ni penales y que encima ni te va a guardar tu confidencialidad y es que te puede hacer mucho daño. Entonces, yo, como suele decir una compañera mía psicóloga de aquí de la zona,
es que en el noroeste tenemos tal cantidad de gente ilegal haciendo pseudoterapias que podríamos llamar a equipo de investigación a que viniera Gloria Serra. La verdad es que sí, nos tenemos que reír, pero es un tema muy, muy, muy serio. Oye, por cierto, ¿y cómo se persiguen estas prácticas? ¿Cómo podemos denunciar si por desgracia alguien nos engaña con una pseudoterapia? Pues el paciente, por supuesto que tiene que denunciar, puede hacerlo, y de hecho, por desgracia me toca decir una cosa, que es la única vía por la que se puede terminar con el intrusismo en salud física y mental de manera radical, ¿no? Con denuncias del paciente afectado, en caso de que alguien se haga pasar por un tratamiento de salud mental, se puede hacer al colegio de psicólogos si esa persona ha vendido una pseudoterapia para la salud mental, y de ahí el colegio de psicólogos abre la vía legal. Porque las psicólogas en nuestros colegios, o psicólogos en nuestros colegios de psicología, podemos enviar la denuncia como que esa persona está haciendo algo ilegal, y de hecho tenemos la obligación deontológica de hacerlo, pero el problema es que nosotras nos enteramos por nuestros pacientes y sí que tenemos la obligación de guardar la confidencialidad. Entonces yo puedo decir a mi colegio que hay una tal persona en un piso haciendo de las suyas en Cejín, por ejemplo, pero no puedo decir quién me lo ha dicho para aportar esa prueba, y hasta que el paciente no denuncia su caso particular, pues al no haber pruebas no pueden condenar a esa persona intrusista. Entonces por ahí es donde se salen este tipo de casos. Y para evitar, por un lado, ¿no?, riesgos para nuestra salud mental, y por otro, para no tirar nuestro dinero, ¿qué debemos pedir a una persona que nos dice que trata algún problema de salud mental para saber que es legal y seguro para ello? Pues si es del ámbito de la salud mental, pues por la parte de psiquiatría, un psiquiatra es un médico especialista en psiquiatría. Y en el caso de la psicología, pues tiene que ser una persona que tenga, por un lado, un grado o licenciatura en psicología en una universidad, pública o privada, pero oficial. Pero no solo eso, porque con eso solo no te puede atender ya, sino que eso también sería ilegal, porque a día de hoy tiene que tener también lo que se llama la habilitación sanitaria, que se consigue o bien a través de convalidar experiencia profesional antes del año 2012, o bien a través del máster general sanitario, y ejercer, por supuesto, en un centro con registro sanitario, que es esa plaquita azul que tenemos en la puerta de los centros con un numerito del registro de sanidad, y luego un número de colegiación. Claro, la gente se preguntará, yo me estoy pensando hacer psicología online, ¿no?, porque quiero que me atiendan a través del ordenador. ¿También tengo que pedir eso? Sí, tenemos que tenerlo todo, aunque sea online. Esos son los requisitos que garantizan que los profesionales hemos pasado por un mínimo de 6 años de formación, que es teórico-práctica, para saber lo que estamos haciendo, los riesgos que conlleva para la persona y qué tratamientos aplicar a cada caso de manera segura. Y luego, bueno, para más dudas aún, por ejemplo, pues ¿cómo sé si esa persona tiene ese máster general sanitario o esa habilitación sanitaria? Se lo puedes preguntar directamente, porque estamos obligados a decirlo, pero también podemos llamar al colegio de psicología de la zona, por ejemplo aquí sería el de Murcia, y preguntar, y ellos te lo dicen. Si esa persona no nos garantiza eso, aunque tuviera 1000 cursos, aunque te dijera que te va a dar una receta mágica para tu problema, yo ni daría el dinero, ni mucho menos, que lo que es más importante, pondría mi salud en sus manos, porque es que te puede hacer muchísimo daño, más del que podemos llegar a imaginar. Bueno, yo pondré un pequeño ejemplo, ¿no? Si alguien no se quiere meter en un quirófano de alguien que no esté preparado, esto psicológico pues es muy parecido, ¿no? Parece que no hace daño, pero puede ser algo muy preocupante, incluso puede hacer que sea el efecto totalmente rebote, todo lo contrario. Efectivamente, es que podemos pensar que es algo, como hemos dicho al inicio, inocuo, que no hace ni bien ni mal, pero es que sí puede hacer mucho mal, desde no solamente para la persona que atendemos, sino que muchas veces genera conflictos a nivel de familia, y que son personas que hacen cada práctica, que yo he puesto hoy algún ejemplo, pero es que he escuchado cosas que se me ponen los pelos de punta, os lo puedo asegurar. Bueno, pues esperemos que tengamos hoy en cuenta este tema que hemos abierto en esta semana, aquí en este apartado de Más FM, que no es otro que hablar de los riesgos de las pseudoterapias en salud mental. Isabel Fernández, quisiéramos hablar de esto.
o de otros temas. Nos encantaría, como siempre, que subrayáramos y que nos dijeras cómo podemos localizarte. Bueno, pues ya sabéis que nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cedejín y que tenéis las redes sociales de Isabel Psicología para todo lo que necesitéis. Y Lázaro, me gustaría aprovecharme un poco del espacio y avisar de que hoy, 10 de mayo, se ha puesto en marcha el primer teléfono de atención gratuito a nivel nacional de prevención de conducta suicida, ¿vale? Que es el 024. Creo que esto es muy importante decirlo, porque tiene que empezar a sonar, al igual que sabemos el 112, pues el 024 ya está operativo y es gratuito y confidencial. Repetimos, 024, ¿qué es para? Para prevención de la conducta suicida, para todas aquellas personas que tengan riesgo suicida, que están pensando en suicidarse, pero no solo para esas personas, sino que familiares, entorno, amistades. Todo aquel que conozca algún caso que haya riesgo suicida puede contar con ese teléfono que va a estar operativo 24 horas al día y lo va a gestionar Cruz Roja Española. Pues genial, 024. Como tú decías, si se nos ha quedado clavado el 112, el 112, pues el 024 también importantísimo, que a partir de hoy, 10 de mayo 2022, se ha activado el 024 Prevención Suicida, ¿verdad? Sí, para la conducta suicida, efectivamente. Isabel, un placer como siempre tenerte aquí cada martes. Nos citamos dentro de 7 días. Muchísimas gracias. Buen día.